¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Bueno, a todos y todas que ya fueron presentados oportunamente. Quería hacer esta presentación a partir de este segundo informe voluntario que se está distribuyendo a partir del día de hoy y que va a ser presentado, como se comentó oportunamente. Para nosotros es importante destacar, y acá nos acompaña Pablo Tetamanti, el vicecanciller, destacar la tradición argentina con respecto al cumplimiento de los acuerdos, de los compromisos que va teniendo en cuanto a la agenda internacional. Argentina en el año 2015 adhirió con un conjunto de países a los compromisos de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese momento, estos 17 objetivos fueron tomados en cuenta como lineamientos de política pública o como compromiso de lineamientos de política pública. Si bien ese fue el inicio, lo cierto es que luego de 4 años de ese compromiso hoy estamos peor. Luego de 4 años de haber tomado la Argentina esos compromisos, hoy las variables que se tomaban, variables como pobreza, se fue en dirección contraria. La pobreza aumentó en Argentina, la indigencia aumentó y hasta incluso se tomó desde el punto de vista fiscal, que siempre son las herramientas de política pública o donde se financian las herramientas de política pública, desde el punto de vista fiscal, el ciclo de endeudamiento o hiperendeudamiento que tuvo la Argentina en este último tiempo también hizo que las restricciones fiscales afloren para generar políticas públicas en dirección de cumplir con los compromisos que el país había asumido. Lo que nosotros presentamos, o vamos a presentar también el día de hoy, son cómo, a pesar de esto, el Gobierno Nacional, este Gobierno Nacional tiene la voluntad y la vocación de avanzar en los 17 objetivos. Trazar las políticas públicas específicas, financiarlas y que no quede en un significante vacío, sino que realmente esto avance en modificar la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Los 17 objetivos que para nosotros les pusimos una política pública, ¿no? A cada objetivo le pusimos una política pública, que hay más de una política pública siempre, esto es multidimensional, pero queríamos mostrar cuál es la vocación, aún con 6 meses de gestión y donde esos 6 meses de gestión, 3 meses fueron en pandemia. Sin embargo, la vocación del cambio de prioridades y la vocación de un gobierno que viene a avanzar con pie firme sobre estos objetivos que no son solamente los objetivos de un compromiso con el resto de las naciones. Es un compromiso de avanzar en la calidad de vida para todos los argentinos y argentinas. Entonces, el gobierno está decidido a avanzar en esta línea. A ver. Ahí está. Bueno, estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que ya todos saben. Y ante estos, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, le fuimos poniendo de alguna manera un linkeo de lo que han sido las medidas en este corto tiempo. Nosotros hemos desarrollado el ingreso familiar de emergencia, hemos desarrollado, digamos, como políticas, ¿no? Como políticas para pelear contra la pobreza, como políticas para reducir la pobreza, para mitigar este momento de pandemia. Hemos desarrollado el ingreso familiar de emergencia, hemos desarrollado el Plan Nacional Argentina contra el Hambre,
que acá está Victoria, que es quien lo ha motorizado. Se han recuperado el Ministerio de Salud, se continuó con las políticas educativas, ampliando el programa Progresar, que es un programa de becas, y diseñando políticas de plataforma digital para poder acompañar este momento de pandemia. El ciclo lectivo en Argentina arrancó en marzo, o fines de febrero, y ya el 13 de marzo ya el presidente había dispuesto que las clases presenciales se interrumpan por los riesgos de contagio por la pandemia del coronavirus. Creamos el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, apostamos a aumentar el presupuesto en un 150% a lo que es la empresa de aguas y saneamientos de Sociedad Anónima, que eso es donde trabaja fundamentalmente en toda la zona del AMBA, la zona de Área Metropolitana de Buenos Aires. Desarrollamos el programa Argentina Hace, desarrollamos el programa de asistencia a trabajo y a la producción. Ahora yo voy a detallar un poco más estos programas. Bueno, encauzamos nuevamente el programa satelital de la Argentina. 4 años se había dejado inconcluso y empezamos a poner nuevamente en funcionamiento el programa satelital de la Argentina. Tenemos expectativa de, en pocos años, estar nuevamente lanzando un satélite. Este año ahora, en 2 meses, en agosto, porque lo tuvimos que suspender. En agosto estamos mandando a órbita también otro satélite, el SAOCOM 1B. Es decir, la política pública relacionada a estos puntos sigue avanzando. Potenciar Trabajo fue un programa también enfocado en las economías populares. Creamos el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Derogamos el decreto 591 del 2019. Este decreto era le generaba un marco jurídico a la posibilidad de importar residuos. Es decir, Argentina estaba importando residuos. De este modo nosotros volvimos a poner una política soberana y de cuidado del ambiente, fundamentalmente. Creamos el Gabinete Nacional del Cambio Climático, el Sistema Federal de Áreas Protegidas. Yo les termino de leer todas. Alerta y prevención de incendios. Bueno, la Alianza para el Gobierno Abierto, etcétera, digamos, ¿no? Estas fueron, de alguna manera, las políticas que nosotros fuimos llevando adelante. Y acá les cuento un poco más. Sobre todo, para hacer referencia en las políticas. Esperen que no encuentro papel. Acá está. En las políticas que desarrollamos con respecto a la pandemia. Porque acá yo me quiero posar en la siguiente. Estas fueron las medidas, ¿no? Estas medidas que les comenté, fueron 24 medidas que analizamos. De las 24 medidas, ¿dónde impactaron? Como ven, casi el 60%, 58% es sobre las 2 poblaciones y población económicamente inactiva en el 20%, población económicamente activa también en el 20%. Esto da cuenta de la mirada integral de la política social en el país, de la mirada integral a la hora de trabajar sobre una pandemia que le exigió al Estado Nacional tener una política de cuidado de personas, tener una política de cuidado de ingresos y tener una política de cuidado de la producción. Estos 3 ejes de cuidado eran los 3 ejes que impulsaron la política pública en la pandemia, estos 3 meses. Estos 3 ejes lo que hicieron fueron recomponer política de ingresos en 2 ámbitos, en el ingreso familiar de emergencia y también en la asistencia al trabajo y la producción. Ingreso familiar de emergencia son transferencias directas a,
8 millones, acá lo tenemos, 8.839.044 personas. Perdón, ahí va. Se está alcanzando ahora casi a 9 millones de argentinos y argentinas. Esto fue en 2 tramos. El ingreso familiar de emergencia evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en estos 3 meses de pandemia. Esta es una política de escala inédita en cuanto a la política social en el país. También avanzamos con el sector formal, lo que fue el salario complementario, perdón. Esto es el ATP, como lo reducimos nosotros, que es asistencia al trabajo y la producción. Aquí, como ven ahí en el cuadro, también una política de escala sin precedentes, donde el Estado Nacional destina recursos directamente al pago de salarios del sector privado, donde el 99,5% han sido pymes. Y acá también hay otra distribución que me pareció interesante mostrarles, donde, como ven, el 27% son industrias, el 23% son comercios y el resto, la mayoría, son servicios. Bueno, esta construcción también está justo acá, Gerardo. Y el resto son servicios. Pero esta torta me pareció interesante porque lo que muestra es el grado de impacto que han tenido estas políticas, no solo por la escala, sino también por la posibilidad de atomizarse en todo el sector productivo. Cuando teníamos que trabajar sobre otro sector, el sector de la economía independiente, monotributistas o autónomos, ahí desarrollamos esta política de crédito de tasa cero. Y ahí fíjense también, nuevamente, 45.000 millones de pesos son los que se destinaron a esta política y se han otorgado ya 366.000. Ya hay más de 500.000 créditos aprobados para monotributistas y autónomos y el presidente fijó, como se ha extendido el aislamiento en algunas zonas del AMBA y en algunos grandes centros urbanos, extendió esta política de crédito que terminaba hoy, la extendió hasta el 31 de julio. Bueno, y aquí quiero retomar, porque acá estoy hablando del bono de la tarjeta alimentar, pero quiero retomar el impacto de la tarjeta alimentar. El programa Argentina contra el Hambre tiene distintas aristas, ¿no? Uno es quizás el más directo, que se inició en diciembre, apenas se inició esta gestión, es el de asistencia directa con la tarjeta alimentar. Esta tarjeta es una tarjeta que se destina a la compra exclusivamente de alimentos. Y fíjense la escala, en poco tiempo llegamos a 1.529.699 titulares de tarjetas, con una inversión de 7.000 millones de pesos, donde, bueno, claramente ahí lo que vemos, el 89% son la población que tiene menos recursos. Esta tarjeta se le otorga también a los titulares, son aquellos que tienen hijos menores de 6 años, hasta 6 años. Esta política también lo que venía demostrando era una caída importante en la indigencia en nuestro país. Bonos. Esta fue otra política de asistencia en el mes de marzo, apenas inició, en el mes de abril, apenas inició el proceso de aislamiento. Cuando iniciamos el aislamiento, también vimos, obviamente, en estos 3 políticas de cuidado que tenía que tener el Estado Nacional: cuidado de la salud, cuidado de los ingresos familiares y cuidado del empleo formal, de alguna manera, ¿no? En este sentido, veíamos que se había
lesionados o que se iba a lesionar, un sector que venía muy castigado, y por eso es que hicimos un bono extraordinario para las asignaciones universal por hijo y asignación universal por embarazo. Ahí están los números, pero más que los números, yo creo que lo central acá es ver cómo este programa fue creciendo en el tiempo y donde, bueno, naturalmente el 87% es de aquellos que tienen menores ingresos. Con respecto a la población económicamente activa, hicimos una política similar. Durante la emergencia hicimos un bono a jubilados y pensionados. Sin embargo, más allá de la escala, lo que también considero importante ver es que en este punto la Argentina se dio una política inversa a lo que se venía dando en estos últimos 4 años. Lo primero que hizo el Estado Nacional en el mes de diciembre fue hacer un bono extraordinario para los jubilados de la mínima, los jubilados que cobran la mínima, durante el mes de diciembre y durante el mes de enero, de 5.000 pesos cada mes. Luego se hizo un aumento de suma fija, y luego en el mes de marzo, y luego se volvió ahora en el mes de junio, se volvió a hacer que se cobró en el mes de junio, se volvió a hacer otro aumento, esta vez en términos porcentuales. Esto hizo que la inflación acumulada del primer semestre hoy es del 14%. El aumento para los jubilados en este primer semestre es del 19%. Hace por lo menos 4 años donde los jubilados no le ganaban a la inflación y en este semestre le están ganando. Acá está la distribución de las políticas, estas políticas que les fui comentando. La distribución entre la población económicamente activa y económicamente inactiva y cómo impactó de forma bastante homogénea, sobre todo dentro de la población económicamente activa, naturalmente con una incidencia mayor en aquellos que son trabajadores desocupados, que en los asalariados formales, pero sin embargo, fíjense, uno tiene 59% y el otro tiene 38%. Quiere decir que, evidentemente, la política pública acá ha llegado a distintos sectores socioeconómicos de la Argentina, porque los ha tratado a todos como parte de una emergencia, y entonces el nivel de recursos del Estado Nacional ha sido distribuido bastante equitativamente. Yo con esto voy terminando, pero quiero hacer solamente un hincapié, porque me parece que es otro de los puntos donde tenemos que fijarnos bien lo que había sucedido. Durante en el año pasado surgieron casos de sarampión en Argentina. El sarampión en Argentina estaba erradicado hace años. Surgieron casos de sarampión, surgió un brote de sarampión, el brote más importante de los últimos 20 años, y la semana pasada se erradicó el sarampión nuevamente en Argentina, producto de 8 millones de vacunas que se distribuyeron. Estos son datos que son necesarios retomar cuando uno se plantea los objetivos de desarrollo sostenible. La política pública tiene que siempre continuar una misma línea de política de Estado. Acá hay ciertas políticas de Estado que debieron continuarse y no se continuaron. La política de vacunación fue una, por ejemplo. Nosotros tuvimos la posibilidad de volver a reconstruir el Ministerio de Salud. A partir de esa posibilidad tuvimos realmente la visión de nuestros funcionarios de redoblar el esfuerzo que se hacía en el Malbrán, en el Instituto Malbrán, que es el instituto de diagnóstico más importante del país. Y de ese modo, fíjense cómo nosotros intuitivamente, por una cuestión de concepción, o hasta incluso guiados, si se quiere, por el espíritu de los objetivos que se detallan aquí, nosotros subimos el presupuesto del Malbrán. En el mes de enero sabíamos muy poco de cuál iba a ser realmente el protagonismo que iba a tener el Malbrán
meses después. Sin embargo, lo hicimos en cuanto a la visión de recomponer todo el sistema de salud pública. Hicimos lo mismo con nuestros científicos. Durante el mes de diciembre, fines de diciembre o principios de enero, no recuerdo la fecha bien, aumentamos las becas de CONICET, aumentamos los recursos de nuestro aparato científico-tecnológico. Meses después, ese aparato científico-tecnológico fue el que desarrolló los test de detección rápida en Argentina. Argentina tiene una fortaleza sustancial en sus pymes, en su entramado productivo. A poco tiempo de llegar, nosotros empezamos con una política de baja de tasa de interés, de política monetaria. Esa baja de tasa de interés hizo que pymes, comercios, la industria, la producción, que era imposible que se financien a tasas del 80%, 70% como tenían el año pasado, se empiecen a financiar a tasas mucho más razonables para sostener un proyecto productivo. Hoy están en el 24%, de hecho hoy hay tasas del 18% de financiación de estructura productiva. Esas pymes a las que nosotros intuitivamente o por convicción política empezamos a bajarles las tasas de referencia, empezamos a facilitarle cierta posibilidad de acción y de producción en Argentina, son las mismas que meses después se reconvirtieron y terminaron produciendo los insumos básicos que estábamos necesitando para combatir o para luchar contra la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros encontramos un Estado que estaba muy deprimido en sus cuentas y en sus capacidades, que por convicción y por compromiso nosotros empezamos a reconstruirlo con las herramientas que teníamos a partir de diciembre. Y ese fue el Estado, como estaba, con el poco tiempo que tuvimos para fortalecerlo, ese fue el Estado con el que hoy estamos luchando contra la pandemia en Argentina. Y a mí lo que me parece que es válido rescatar es eso, es naturalmente que los objetivos, los 17 objetivos que nos podemos trazar aquí, seguramente queden cortos con el gran desafío que hay que hacer todavía en la Argentina. Ahora, estoy seguro que la política pública tiene que tener una visión de Estado y que hay cosas en las que no tenemos que permitir que se vuelva a retroceder.